Muy buenos días, hermanos y amigos de la radio La Verdad del Evangelio con frecuencia celestial, transmitiendo desde la Iglesia Central de Corozal, Sucre, Colombia, para todo el mundo, con su programa Datos Bíblicos. Sintonicen todos los sábados en el horario de 7 a 8 de la mañana y conozcan los secretos, curiosidades y revelaciones del libro maravilloso. Hoy tenemos la apodixis. La apodixis es una figura literaria contundente o una demostración evidente que no busca ni requiere la aprobación del oyente. Esta figura en la Biblia se puede observar en declaraciones categóricas, contundentes que no den lugar a dudas o a debate, sino que afirman una verdad absoluta. Estos ejemplos ilustran cómo la apodixis se emplea en las Escrituras para establecer verdades esenciales, inmutables y divinamente inspiradas. La apodixis viene de la parte legal de las leyes de Israel. Dentro de las leyes que regulan la parte moral, la espiritualidad, lo social, lo militar, hay dos connotaciones especiales para encasillarlas. Está la casuística, que es la aplicación de la ley de acuerdo al caso, así se interpreta y así se aplica. Pero está la apodíctica. La apodíctica es esa ley que, como bien describía usted, no se somete a consideración, no se acepta interpretación particular, sino que es así sencillamente como la dicta Dios, porque emana de Dios. No se aplica de acuerdo al caso, sino que tal cual como lo dijo el Creador. Esas son leyes apodípticas. Por ejemplo, no matarás, no tendrás dioses ajenos. O sea, son leyes que no se negocian. De ahí, de esas leyes apodípticas, nace la apodixis. Así que la apodixis es algo que no tiene discusión. Se acepta como una verdad absoluta. Eso es a lo que se refiere esta figura literaria de la palabra de Dios. Tenemos un ejemplo en Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esta declaración es presentada como una verdad absoluta acerca del origen de todo lo que existe. El versículo no busca argumentar o demostrar la existencia de Dios, ni su capacidad creadora. Se presenta como un hecho consumado. Dios creó los cielos y la tierra y punto. La Escritura establece esto como una verdad absoluta y fundamental. El creerlo es cuestión de fe y no creerlo es tu problema. Esta declaración es fundamental y es muy importante en toda la narrativa bíblica, desde Génesis hasta Apocalipsis. No da lugar a dudas, a cuestionamientos sobre su verdad y dentro del marco de la fe cristiana. Al usar la apodixis, el texto transmite que la creación de Dios no necesita ser debatida, sino aceptada como la base de todo lo demás. En este estilo se utiliza frecuentemente en la Escritura para enfatizar verdades teológicas que forman el cimiento de la fe, no están sujetas a discusión en el contexto del texto sagrado. Estamos con la figura literaria, la apodixis. Tenemos otro ejemplo en Éxodo 3:14. Respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Aquí Dios se presenta de forma absoluta, declarando su identidad como una verdad indiscutible, carácter contundente y absoluto de Dios. La frase yo soy el que soy se presenta como una declaración definitiva sobre la identidad de Dios. No necesita explicación adicional, porque su significado trasciende la comprensión humana y se basa en su propia evidencia. Dios afirma que el ser autoexistente, eterno e inmutable, sin depender de nada ni de nadie. Al declarar yo soy,
Dios no solo revela su existencia, sino que hace con una afirmación que implica supremacía y autosuficiencia. Este uso de la apodicsis establece a Dios como la única fuente de verdad y existencia. Refuerza la confianza en que quien lo envía no es una deidad común, sino el Dios verdadero que existe de por sí y que tiene autoridad sobre todas las cosas. La apodicsis en este contexto radica en la manera en que Dios se define de manera categórica, mostrando su identidad como la base de toda realidad y verdad. La declaración yo soy es en sí misma suficiente, poderosa, para transmitir su mensaje y autoridad. Quisiera complementarlo con el ser y el hacer. El hacer es consecuencia del ser, y me remito al Ser Supremo. Él en su esencia se define a sí mismo como el eterno presente, como el gran yo soy. Y cada vez que hizo algo, se identificó con lo que es su esencia. Él dijo, yo soy la luz. Y fue de él que emanó aquella luz que iluminó el universo antes que existiera el sol y la luna. Y no es que él dejó de ser, él sigue siendo la luz, porque esa es su naturaleza. En Juan 14:6 hizo 3 declaraciones que para la mente judías del momento fueron claras. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Esa primera declaración, yo soy el camino, enseguida los ubicó a ellos en la época de Moisés, con aquella primera construcción que en el desierto se elevó llamado el tabernáculo. No olvidemos que el tabernáculo tenía 3 puertas de acceso. La primera, la cortina exterior que separaba el atrio del pueblo. Esa primera cortina se llamaba el camino. Entonces, todo el que quiera caminar en Cristo tiene que caminar sobre Cristo, porque Él es el camino. Donde no hay camino es que Él es el camino. Donde no hay puerta, Él es la puerta. La verdad es la segunda puerta o segunda cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Esa segunda cortina, ahí en el lugar santo está la mesa de los panes, el altar del incienso y el candelabro, que es la única luz que había dentro del tabernáculo. Pero entre el lugar santo y el lugar santísimo estaba una tercera puerta llamada la vida, porque solamente entraba el sumo sacerdote una vez al año. Y entonces gritaba al salir, consumado es o hecho está. Mientras el pueblo estaba afuera, gritaba y saltaba porque quería decir que los pecados de todo ese año les habían sido perdonados. Ese fue el grito del Señor en el Calvario, consumado es. O sea, hecho está. Se logró el sacrificio, el efecto de la sangre, el perdón de los pecados. Entonces, note usted cómo él al declarar yo soy, son declaraciones apodícticas. Si él dijo yo te amo, eso es por siempre. Si él dijo yo te perdono, ya lo hizo. Porque lo que él hace es consecuencia de lo que él es. Y en Apocalipsis dice, el que es, el que era y el que ha de venir. Ese es el único y verdadero Dios. Es la puerta, es el camino, es la verdad, es la vida. Al decir él, nadie me quita la vida. Pero lo cierto es que al Señor nadie lo mató. Porque es que Él es la vida. O sea, la vida nadie la puede destruir. O sea, Él nació cuando quiso. Vivió donde dijo. Murió cuando dijo. Resucitó cuando dijo. O sea, Él nunca perdió el control de las cosas. ¿Por qué? Porque en el Señor Jesucristo, o en Dios, la vida es todo. La muerte no pudo hacerle nada porque la victoria y la muerte es el pecado. Y no encontró pecado, entonces ¿por dónde lo agarra? Es que bueno es pensar que Él puso su vida, se durmió cuando quiso, se despertó cuando quiso y se levantó cuando quiso. A mi alma la Biblia es el espejo y en ella me refleja. Es tiempo de darle clic a la campanita de La Verdad del Evangelio. Es el momento de darle un me gusta y compartir la programación de La Verdad del Evangelio. No olvides, en YouTube, consíguenos como La Verdad del Evangelio y en Facebook como ipuccentralcorozal.com. Comparte la información, comparte la transmisión y conviértete así en socio de las misiones de la verdad del Evangelio. Hoy estamos con la figura literaria, la apódicis. Tenemos otro ejemplo en Deuteronomio 6, verso 4. Oye Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová,
uno es. Este versículo afirma de manera contundente la unicidad de Dios, sin invitar a discusión. Aquí la apólisis se manifiesta porque el versículo establece una verdad fundamental para el pueblo de Israel. Dios es uno y uno su nombre. La frase "Oye Israel" es una introducción solemne que llama la atención del oyente para escuchar una verdad esencial. Esto subraya la importancia de lo que sigue. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Proclama la doctrina de la unicidad de Dios, un principio cardinal del monoteísmo israelita. Este enunciado no está abierto a debate dentro del contexto bíblico. Es una verdad divina, revelada, que los israelitas debían aceptar y transmitir. La apólisis en este pasaje también se refuerza porque proviene de Dios mismo a través de Moisés. Esto le otorga una autoridad indiscutible. Esta porción, conocido como el Shema, comienzan exaltando la grandeza de Dios, pero también haciéndole un llamado. El Shema Israel es escucha Israel. Entonces, en ese mismo ámbito está invitando a la nación que lo ame, con el alma, con el corazón, o sea, el primer y gran mandamiento. De ahí se deriva el segundo, que es ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, luego termina diciendo, cuéntale a los tuyos quién es Adonai, el Señor, que ha hecho por ti. Escucha Israel, Jehová el Señor, Jehová uno es. Entonces, eso lo hacen 3 veces al día. Actualmente el pueblo de Israel, estén donde estén todos practicantes judíos, debe hacer esa oración. ¿Sabe qué le pasa al mundo de hoy? Que no aplica la ley apodíctica, sino que se han derivado de ellos mismos unas ideas que no concuerdan con las Sagradas Escrituras. Yo no encuentro pluralidad en la Biblia con respecto a Dios. Siempre la Biblia está hablando con respecto a Dios en singular. Que hay una diferencia muy marcada en la mentalidad del judío con la de los demás. En el concepto hebreo no existe nadie más fuera de Dios, Señor, porque eso atenta contra su fe. Ya es idolatría y blasfemia también. Por otra parte, en la mentalidad del judío nunca está que hay un segundo Dios, tercer Dios. Cuando, por ejemplo, leen Génesis 1:26, dijo Dios hagamos. Ellos saben que esa es una pluralidad, pero de poderes, de facultades, de manifestaciones del mismo Dios. Cuando leemos nosotros Hebreos 13:8, que dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Nos quedamos ahí. Pero si un judío lo lee, un judío mesiánico dice, Yeshua es el mismo Yahweh, ayer, hoy y por los siglos de los siglos de los siglos. O sea, por todos los siglos que vienen. No hay lugar a ambigüedad. ¿Por qué? Porque en ellos no existe el superlativo, sino que esa palabra que se repitió 1 o 2 o 3 veces está indicando la máxima potencia. Para complementar este versículo tenemos en Jeremías 10:10. Dice, mas Jehová es Dios, Dios verdadero. Él es Dios vivo y Rey eterno. Jeremías establece la supremacía de Dios de forma indiscutible. En el contexto de la teología cristiana y la doctrina de la unicidad, este versículo también tiene la relevancia doctrinal para quienes creen que la manifestación única de Dios y rechazan la idea de 3 personas en la divinidad. Refuerza la enseñanza de que Dios es único y soberano, sin división en su naturaleza. Este tiempo es la fuente del saber. Estamos con la figura literaria, la apódisis, y tenemos otro ejemplo en Isaías 45, versículo 5. Yo soy Jehová, y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí. Dios afirma con exclusividad como el único Dios verdadero, sin espacio para duda o debate. La apódisis en este versículo se observa en la afirmación clara, absoluta, que hace énfasis en la unicidad de Dios. Yo soy Jehová. Es una declaración de identidad
donde Dios se presenta a sí mismo como autoridad y en ninguno hay más. Es una afirmación que excluye cualquier otra deidad, negando la existencia de dioses ajenos a Jehová. No hay Dios fuera de mí. Refuerza la idea de que no hay otra fuente de poder o divinidad fuera de Dios, subrayando su absoluta soberanía. La apodicsis aquí se utiliza para enfatizar de manera tajante que Jehová es Dios único y verdadero y no hay espacio para duda o para la consideración de otros dioses. La declaración es directa, sin ambigüedades, mostrando la autoridad exclusiva de Dios sobre todo el universo y su irrebatible soberanía. Él no tiene ninguna ambigüedad a la hora de presentarse. Yo soy Jehová y no hay otro fuera de mí. No lo hay. Estoy leyendo la versión K2. Yo te estoy fortaleciendo a pesar de que tú no me conoces. O sea que ese Dios creador nunca pierde el control de sus criaturas ni se niega a cumplir sus funciones. Entonces, la mejor forma de relacionarnos con Dios es hacerla como lo hacen los niños. Los niños lo conciben mejor porque ellos viven en un mundo de felicidad. Hablo de un niño sano, un niño que no ha sido dañado por la maldad. Entonces ellos lo van a reconciliar con sus momentos felices. Otros relacionarán a Dios con el alimento porque encuentran su mayor satisfacción y felicidad en la hora de comer. Por eso es que se hace necesario, primero, nacer de nuevo. Y segundo, ser como niños. Porque si no nacemos de nuevo, ni somos como niños, no vamos a entender, ni vamos a entrar, ni vamos a ver el reino de Dios. Estamos hoy con la figura literaria, la apódicis. Tenemos otro ejemplo en el Salmo 33, versículo 9. Porque Él dijo, y fue hecho. Él mandó y existió. El salmista declara la omnipotencia de Dios, resaltando su autoridad creadora. Este versículo tiene una estructura que refleja una apódicis en el sentido de que presenta dos afirmaciones que fundamentan o prueban el poder creador de Dios. La primera afirmación es que Él dijo y fue hecho. He aquí la palabra dijo, resalta el poder de la palabra de Dios para crear. Esta afirmación se fundamenta en el acto de la creación por medio de su palabra, como se ve en Génesis 1, donde Dios crea todo por su palabra. Él mandó y existió. Refuerza la idea de resaltar, señalar que el mandato de Dios no solo provoca la creación, sino que asegura la existencia de lo creado. Dios no solo habla y crea, sino que también su mandato hace que lo creado persista, permanezca. La apódicis en este versículo muestra la relación directa entre el mandato de Dios y la creación. Su palabra, su mandato, son la causa directa y suficiente para que las cosas existan y permanezcan. La estructura resalta la autoridad absoluta de Dios sobre todo el universo. Y si hacemos un pequeño análisis de lo que nos rodea, tendríamos que asombrarnos aún más al contemplar este texto bíblico. La NTV dice, pues cuando habló, el mundo comenzó a existir. Apareció por orden del Señor. Tratemos de sacar una imagen al mundo que nos rodea. Y al final concluiremos que todo lo que nos rodea fue creado por la palabra de Dios. La vastedad de los cielos, la inmensidad de los mares, la variedad de la vegetación, de los peces, de las aves, de todos los mundos y reinos existentes, surgieron ante una declaración suya. Él mandó y así como mandó ocurrió. Eso es apodíctico. Eso no se somete a votación a ver qué dices tú, qué opinas de este color. No. Lo único entonces que existe, que no fue creado por la voz de Dios, somos nosotros, para que reflejemos su grandeza, su gloria. Y en nuestra voz, en nuestra palabra, hay un dejo de poder y de autoridad. Por eso se nos advierte que en el poder de la lengua está la vida y la muerte.
Y a nosotros se nos hace el llamado de bendecir y no maldecir. Porque fuimos llamados para heredar bendición, pero para poder bendecir necesitamos tener el corazón lleno de Dios, lleno de cosas buenas, para que de lo que abunde en el corazón hable nuestra boca.